Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Y pueden tomar asiento un momento, hermanos y hermanas. Nosotros hemos iniciado un tiempo litúrgico muy hermoso, como es el tiempo del Adviento. Es la preparación que la Iglesia nos invita para vivir con intensidad y profundidad el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Dios que se ha bajado, Dios que ha acontecido en este mundo, que ha acontecido en esta humanidad a través de ese pequeño niño en el cual estaremos celebrando la Navidad y donde le estaremos recordando. Pero la liturgia de la Iglesia nos ofrece este tiempo muy propicio, porque no es cualquier acontecimiento que vamos a celebrar, no es cualquier acontecimiento que todos los años reiteradamente nosotros celebramos, sino que es un acontecimiento importante en la historia de la salvación. Dios ha querido acontecer, Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo hace 2000 años y se sigue manifestando ese Dios en la persona de su Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Somos creyentes, somos hombres y mujeres que creemos realmente en el amor de Dios manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y durante este itinerario espiritual, decimos que es todo un itinerario espiritual, podríamos decir es un camino espiritual en donde nos vamos ayudando de diversas mediaciones que el Señor nos ofrece para vivir este tiempo hermoso. Y una de estas herramientas que tenemos a nuestra disposición para vivir profundamente este misterio es dejarnos acompañar por la palabra de Dios. Ese es un elemento importante en este tiempo de Adviento, en este tiempo de profundizar nuestra espiritualidad, en este tiempo de hacer experiencia de Dios, pero desde el misterio, nuestros ojos, nuestro corazón deben ir inspirados en ese misterio que se da entre el nacimiento del Hijo de Dios. Por eso, la palabra de Dios viene a acompañarnos, esa palabra de Dios que alimenta la esperanza de nuestros corazones, esa palabra de Dios que alimentó la esperanza del pueblo de Israel allí justamente en el momento en que se encontraban en el destierro, en el exilio. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura del segundo Isaías. Se nos manifiesta la experiencia de un pueblo que se siente solo, se siente abatido, se siente con una pena profunda en el corazón y que ciertamente ha reconocido que lo que está padeciendo, lo que está viviendo, es consecuencia de su infidelidad, de sus pecados. No han vivido coherentemente, no han vivido en fidelidad
fidelidad a la alianza del Señor y por eso vive hoy en el exilio. Pero en medio de esa pena profunda del corazón que vive el pueblo de Israel, siempre acontece una buena noticia. Y eso nosotros lo experimentamos también en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia de vida. Aún cuando hay padecimientos, aún cuando hay problemas, aún cuando hay enfermedades, aún cuando hay dificultades, acontece una buena noticia. Acontece una buena noticia en nuestra vida. Quizás, como vivimos en un mundo tan acelerado, vamos perdiendo esa sensibilidad de darnos cuenta de descubrir cómo Dios se manifiesta en la sencillez de nuestra vida. Dios se manifiesta a través de lo más sencillo, de lo que a lo mejor nosotros no tenemos en cuenta, pero ahí se está manifestando el Señor. Dios se manifestó entonces en medio de la pena profunda del corazón que vivía el pueblo de Israel. Aconteció ese Dios. Y acontece justamente ese Dios a través de la palabra del profeta, que tiene la misión, que tiene la tarea de animar la esperanza de ese pueblo. Y hoy el tiempo de Adviento, a través de su palabra, también nos quiere animar. Es un momento de revisar nuestra vida, de revisar este año cómo hemos vivido, qué cosas a lo mejor nos faltó realizar, no las realizamos, en qué cosas a lo mejor experimentamos miedo o temor y no hicimos el bien, pero es una tarea pendiente que tenemos ahí de hacer el bien, de practicar la caridad, de orar un poquito más, de dedicarle más tiempo de calidad a nuestra familia y por supuesto dedicarle más tiempo de calidad a hacer experiencia de Dios. Por tanto, el pueblo de Israel, en medio de esa incertidumbre, en medio de haber perdido todo, en medio de la nostalgia de su tierra, de añorar esa tierra donde construyó su templo, donde construyó su casa, acontece la palabra del profeta. Esa palabra del profeta que viene a ser una esperanza, que viene a dar ánimo en medio del destierro. Y por eso Dios habla a través del profeta. Dios nos habla también a nosotros a través de diversas mediaciones. Y las palabras entonces del profeta son regocijo, son gozo para ese pueblo que vive en el destierro. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Ustedes que han fallado, ustedes que se han alejado del Señor, ustedes que no han practicado la justicia, no han sido buenos hermanos, el Señor tiene misericordia de ustedes. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. El Señor no se ha olvidado de esa alianza que ha sellado con ustedes y que ha sellado esa alianza en lo más profundo del corazón del pueblo de Israel. Por eso hemos dicho en el Salmo responsorial 84, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. El pueblo de Israel entonces, en medio de la incertidumbre, experimenta el amor de Dios por sus hijos, el amor de Dios que no se muda. Dios no es sordo ante el clamor de su pueblo. Dios no es sordo ante nuestro clamor, ante nuestros gritos de auxilio. Muchos de nosotros durante este año hemos dado esos gritos de auxilio. Señor, acuérdate de nosotros. Y eso lo vivió, lo experimentó el pueblo de Israel. Y en esa lectura que hemos escuchado del segundo Isaías, descubrimos que Dios se hace presente. Dios es fiel, y en medio del desierto anima la esperanza de ese pueblo. Por tanto, en medio de las dificultades que hemos vivido durante este tiempo, durante este año, la palabra de Dios, este tiempo de Adviento, viene a ser como a revitalizarnos y a invitarnos a acoger esa esperanza que nos viene de parte del Señor. Que ojalá pues hagamos nuestra esta palabra y así como Juan el Bautista
que nos anima a una conversión, nos anima a preparar el camino del Señor, podamos preparar ese camino y acoger a ese niño Dios que va a acontecer en nuestra vida. Pero para eso tenemos que allanar el camino, dejarnos interpelar por esa palabra, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Se lo pedimos al Señor con el Salmo 84, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí debería buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. La liberación está ya cercana. Dios viene a consolar a su pueblo y a borrar su pecado. Por eso, con alegría serena y confianza filial, presentemos al Padre las necesidades, angustias y esperanzas de los hombres y mujeres. Vamos a responder: muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por la Iglesia